Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo curso de Derecho Procesal Laboral. Bienvenidos antes que nada y esperando que se encuentren todos bien, en compañía de su familia y con motivo de esta cuestión pandémica que estamos sufriendo. Este es el motivo por el cual hoy se graba este video. Espero que les sea de gran utilidad. La materia de Derecho Procesal Laboral tiene como finalidad que ustedes tengan conocimiento de la aplicabilidad de los procesos y procedimientos en materia de trabajo. Les voy a pedir de favor que cuando nos reintegremos a aula podamos adquirir el libro impreso o fotocopiado que se encuentra en la papelería de la Universidad del Instituto Irapuato. Esto es un material de apoyo que a ustedes les va a servir mucho en la materia de Derecho Procesal del Trabajo y más aún porque está actualizado. Es muy didáctico y es pedagógico y les va a servir mucho. También les voy a instruir que si tienen la oportunidad de adquirir este libro de Derecho Procesal Laboral, es de Editorial Porrúa, de Francisco Ros Gámez, que también tiene mucha... les va a ayudar mucho en su proceso de aprendizaje de Derecho Procesal Laboral. Recordemos que todos los procesos laborales, o en general todo lo que es el proceso, va encaminado a cualquier área del derecho, ya sea civil, laboral, penal, agraria, fiscal o de cualquier otra materia. No importa la materia que se tenga que llevar, pero tienen que recordar o en su defecto tener conocimiento de lo que es el derecho procesal. Aquí lo vamos a encaminar únicamente a lo que es el derecho procesal laboral o derecho del trabajo, procesal del trabajo. Otro libro que les voy a recomendar también, que les va a servir mucho como guía de estudio, es este libro de Raúl Aldama Ramírez, que se llama Ley Procesal del Trabajo. Este libro también es buenísimo, se los recomiendo mucho porque trae no nada más la formación normativa sustantiva del derecho procesal laboral, sino que trae también jurisprudencias que ustedes pueden invocar, o en su defecto, si se alcanza a divisar, aquí ustedes pueden ver que trae jurisprudencia y que les puede servir mucho en un apoyo técnico para valorar la mecánica procedimental laboral. También les recuerdo que la forma de calificación se encuentra escrita en plataforma. Ahí están las ponderaciones que yo doy en relación a las tareas que ustedes me van a tener que estar subiendo a la plataforma, y que en su oportunidad también les voy a pedir que cuando ya nos reintegremos, las tareas que me van a entregar de manera material o de manera física una vez que reanudemos las labores. Me hubiera dado mucho gusto haber estado frente a frente, pero mediante este medio no tengo más que estarlos guiando en la materia de Derecho Procesal del Laboral, y les voy a pedir mucho, si hay alguna duda, algún comentario, me lo hagan saber. Vuelvo a lo mismo, ahí en plataforma también hay apoyos técnicos para que ustedes se puedan auxiliar. Vuelvo a la calificación de las tareas que ustedes me hagan en plataforma, en las presenciales, es parte de la calificación que ustedes tienen que obtener, más el examen que se va a aplicar en el día y en la hora que se tenga que llevar a cabo esta misma. Ya me conocen cómo hago mis exámenes. Yo soy una persona muy analítica en este aspecto, ¿sí? Me gusta mucho que mis alumnos razonen, reflexionen y analicen todo lo que es el proceso en mis áreas de las materias que yo doy, ¿verdad? Y que como tales jurisconsultos analicemos la problemática jurídica, el análisis de los casos en concreto que se tenga que llevar a cabo, para que estos a su vez tengan o en este caso ustedes comprendan bien la materia. En la tarea 1 que les dejé en plataforma son antecedentes. ¿Qué son los antecedentes en materia de Derecho Procesal del Trabajo? Recordemos que la historia nos ha encaminado a un sinnúmero de cuestiones en las que el hombre siempre ha llevado a cabo procesos encaminados a impartir justicia de acuerdo a su saber y entender, que anteriormente
cuando no existía una codificación y que lo único que existía es la fuerza del más poderoso, del más fuerte sobre el débil, se fueron estableciendo diferentes tipos de mecánicas de justicia procedimental, pues que eran las decisiones propias que el poderoso y en su momento el más fuerte era el que determinaba qué era lo que se tenía o no se tenía que hacer. Ya con el devenir del tiempo, si recordamos su materia de derecho romano, se fueron estableciendo las diferentes formas de aplicabilidad del proceso que los romanos impartían en los territorios conquistados, y que fue el parteaguas e inicio de lo que hoy conocemos como derecho o normas de derecho, ¿sí? Los griegos también fueron inculcando mucho esa cuestión de procedibilidad dentro de las normas, pero ellos fueron más filósofos, fueron más antropólogos, fueron más sociólogos, analizaron la conducta al individuo como tal, pero no establecieron una mecánica que regulara la procedibilidad de un acto que se considerara violatorio, ¿sí?, a los intereses del gobernado. Ya con el devenir del tiempo y analizando un poquito más la historia, recordemos que una vez que desaparece el oscurantismo y aparece el medievo, que es la época medieval, los señores feudales, ellos mismos fueron impartiendo justicia y protegiendo al siervo, siempre y cuando les sirviera como tal, y aparte de que existía la servidumbre, le fueron dando o le fueron connotando diferentes formas de aplicabilidad de un derecho. Ya con el tiempo se fueron estableciendo y el hombre fue estableciendo un orden normativo. Ese orden normativo fue regulado en su oportunidad por el rey o el monarca, que era la divinidad, era el sol, era el todopoderoso, el descendiente, el preferido por el Señor. Recordemos que todo nuestro sistema normativo se regula igualmente en cuanto a los sistemas católicos o sistemas religiosos. Ya había hablado en clases anteriores con ustedes en relación a que el hombre se rige más que nada por la propia naturaleza de su conducta, y esa conducta tuvo que ser regulada por el mismo hombre a través de lo que conocemos norma. Y en la norma, pues vimos en la introducción al estudio del derecho lo que era una norma, los diferentes tipos de norma que fueron regulando la conducta del individuo frente al Estado y frente al particular. El Estado, como impartidor o regulador de la justicia, le impuso al hombre o al ciudadano común las formas de interpretación de la norma. De ahí aparece la ley, y la ley pues se fue codificando, se fueron estableciendo diversos mecanismos de aplicabilidad de la ley, y a su vez esos diversos mecanismos de aplicabilidad de la ley fueron estableciéndose para que el hombre no traspasara más allá de lo que él no pudiera hacer. Ya con el devenir del tiempo se fueron creando tribunales. El primer tribunal que ustedes recuerdan y que la historia nos ha hecho ver, ¿sí?, fueron los primeros los tribunales romanos, posteriormente los tribunales de la propia iglesia, donde ellos impartían la aplicabilidad de un derecho, y que estos a su vez pues tenían la obligación consignada del clero de poder sancionar religiosamente a aquellas personas por el simple hecho de que eran acusadas por otros individuos, pero era a criterio, no era mediante una interpretación lógica normativa que regulara la conducta del individuo, ¿sí?, qué es lo que se tiene o no se tiene que hacer, qué es lo que se aplica o no se aplica. Era una decisión divina, una aplicabilidad como tal, y el individuo como tal pues tenía simplemente que ajustarse a las necesidades que la propia ley en su momento, o la aplicabilidad de los designios de quienes tendrían que impartir la justicia, y ajustarse a ese tipo de procedimientos.
Cuando cae Luis XVI en la Revolución Francesa, recordemos que ahí se empezaron a hacer imperativos los diversos mecanismos o los diferentes medios con los cuales el hombre fue regulando esa conducta a través de la impartición de una ley, donde se fueron estableciendo los primeros tribunales del pueblo, porque recuerden que cuando cae la monarquía en Francia, el pueblo fue quien tomó la decisión de la terminación de esa monarquía, impartió la justicia divina del pueblo. Por eso es que se establecen los sistemas constitucionales que vinieron a regular la aplicabilidad de una norma a través del Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el pueblo impartidor de justicia, los libertadores de aquellos tiempos, Marat, Robespierre y todos aquellos jefes revolucionarios que vinieron a traer ideas de libertad, de fraternidad, vinieron a consignar más que nada esos derechos que el ciudadano debería de gozar, a través de establecimientos que como tales, tribunales, encauzaran ese proceso. Y recordando un poquito en lo que es el proceso, pues es el proceso de la excitativa, ¿sí?, que hace el gobernado para que el Estado intervenga cuando él se siente afectado dentro de su esfera jurídica. Una vez instado el proceso, se lleva a cabo el procedimiento. Recordemos que proceso y procedimiento son acepciones muy diferentes, no es lo mismo proceso y procedimiento. Si ustedes lo ven en sus diccionarios jurídicos o si lo ven en sus libros de introducción al estudio del derecho o en su materia que llevaron de teoría general del proceso, les explicaron que proceso es cuando el individuo hace el llamamiento a la autoridad cuando le afecta a su esfera jurídica, como lo he señalado aquí en la plática que estoy teniendo con ustedes. Y el procedimiento es ya el cauce procesal de la aplicabilidad de la ley al caso concreto. En materia de derecho procesal, ¿qué nos interesa, jóvenes? Pues los principios generales del derecho del trabajo. Ustedes los van a minicular y lo van a llevar a cabo en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos establece los diferentes tipos de principios que el individuo goza o tiene derecho para llevar a cabo el derecho procesal del trabajo. Si ustedes encuadran ese artículo 685, que dice que todo procedimiento encausado en materia de trabajo tendrá como principio general la aplicabilidad de una norma, ¿sí? ¿Qué es esa norma? Pues la norma laboral, ¿sí?, que como tal tiene como objeto dirimir la controversia entre un patrón y un trabajador. El patrón, obviamente, cuando inicia recordemos que la presentación de la demanda es el inicio, la excitativa del proceso, y el llamamiento que hace la autoridad a las partes contendientes procesalmente, patrón y trabajador, inicia el procedimiento. Les decía el artículo 685 que nos habla sobre derechos procesales del trabajo, cuáles son los principios procesales, y le doy una pequeña lectura para que ustedes también lo analicen y lo verifiquen, y si hay alguna duda, algún comentario, háganmelo saber en su oportunidad en el correo, que les voy a subir también. Dice: el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte. ¿Quiénes son las partes dentro de un procedimiento? Ya lo habíamos advertido, es patrón y trabajador. Dice: las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso. Si ustedes pueden ver, estos principios trae como consecuencia la aplicabilidad de lo que es los principios procesales. Cuando hablamos de publicidad, nos dice la publicidad por este principio ha de entenderse que cualquier persona debe tener acceso a todas las audiencias con la salvedad prevista en la ley, lo anterior previsto en los artículos 720, que me gustaría que lo vayan checando todo eso, como les comentaba, todas las disposiciones legales que yo les vaya dando, vayanlas checando, vayan adminiculándolas y vayan vinculándolas dentro del proceso, el cual dispone que las audiencias serán públicas
aunque la Junta podrá ordenar de oficio o a instancia de parte que sea a puerta cerrada cuando lo exija el mejor despacho de los negocios. Y la moral o las buenas costumbres. Es decir, la autoridad está obligada no solo a velar y a consignar la problemática que se suscite entre las partes, patrón y trabajador, sino que ese procedimiento deberá, aunque sea público y que ustedes puedan acudir a las audiencias, tiene que haber respetabilidad, tiene que haber honorabilidad dentro del procedimiento. Por eso dice la publicidad. Tú puedes acudir, puedes escuchar una audiencia, puedes llevar a cabo el escuchamiento de toda una audiencia de principio a fin, pero siempre y cuando no afectes la procedibilidad de este procedimiento. Es decir, no nos fatalicemos, que no haya fanatismo, que no haya intervención porque llega un pariente, un amigo que considera que el procedimiento no se está llevando bien o que la causación del mismo por parte de la autoridad no remite en favor tuyo como parte integrante dentro del procedimiento y te está afectando y empieza a intervenir, ¿sí? Dice la autoridad, ¿sí?, a solicitud de parte o de oficio, lo podrá hacer a puerta cerrada, porque muchas veces nos ganan a la mayoría de la gente que acude a los tribunales, nos gana el carácter, nos ganan las emociones y no podemos llevar a cabo una audiencia procedimental donde estén interviniendo todos, aunque no sean partes. No, los únicos que intervienen dentro de un procedimiento van a ser las partes, actor y demandado. Obviamente que jurídicamente los abogados que los asistan dentro del marco legal y que siempre hayan cubierto dentro de su responsabilidad, que lo vamos a ver más adelante, lo que corresponde al capítulo de personalidad. Espero que no haya habido ninguna duda, que se haya entendido lo que es la publicidad. La gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? Es el respeto a la gratuidad. Es que nos dicen los autores que no trata de ser un principio del derecho procesal laboral, debe considerarse más bien un derecho del trabajador, el cual está contenido en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que todos los actos y actuaciones que se relacionan con la aplicación de las normas de trabajo no causará impuesto alguno, ¿sí? Es decir, tu proceso va a ser gratuito para el trabajador, entendámoslo, para que no vayan a pensar que el patrón también su procedimiento va a ser gratuito. No, de ninguna manera. El procedimiento va a ser gratuito, no causará impuesto alguno al trabajador, siempre y cuando lleve el cauce legal como el mismo, y se obtiene un beneficio económico en una resolución que se denomina laudo. Recordemos, en materia de derecho individual del trabajo, el maestro que les impartió la cátedra les explicó que la sentencia como tal en materia de trabajo se llama laudo, y que tenemos tres tipos de laudo: laudo condenatorio, laudo absolutorio y laudo mixto. Este tipo de sentencias o laudos, como tal, el procedimiento es gratuito, como les decía. Incluso lo vamos a ver más adelante en lo que son las autoridades de las juntas de conciliación. Existen en todas las juntas de conciliación en el estado de Guanajuato, que se encuentran asentadas en León, en Celaya, en Irapuato y en Guanajuato, procuradurías de la defensa del trabajo que llevan la asesoría gratuita de los trabajadores, es decir, sin costo alguno. Los procuradores de la defensa del trabajo son los defensores de oficio de los trabajadores. Únicamente existe para trabajadores. Se me ha preguntado que si existe también para patrones. No, porque recordemos que el patrón es quien puede económicamente pagar a un abogado particular. En todo caso, el trabajador es el que, como no tiene medio económico para sufragar los gastos de un particular, pues acude básicamente a la defensoría de oficio, que la representan mis compañeros de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, los cuales recomiendo ampliamente, porque son personas profesionales y son personas que tienen conocimiento de la materia. Espero que este principio de gratuidad, publicidad y gratuidad se haya entendido. Si hay alguna cuestión que no se haya entendido, pues me lo hacen de conocimiento posteriormente y me indican ustedes en donde en su correo cuál es la duda o comentario que ustedes me quieren hacer.
Otro de los principios que rigen en el derecho procesal del trabajo es el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Este principio en forma general implica que el juzgador debe participar de manera permanente de todas las etapas del procedimiento, lo cual supone que se familiarizará, tendrá conocimiento del procedimiento, conocerá y escuchará a las partes, adviniéndolas y previniéndoles con medios de apercibimiento para el caso de su conducta, ¿sí? El juzgador o secretario auxiliar de mesa, como se le denomina así, está legitimado o está facultado para poder llevar a cabo la causación de alguna sanción económica a cualquiera de las partes que no se ajusten a la procedibilidad del procedimiento. Esto es, si ustedes checan el artículo 728, habla de los medios disciplinarios dentro del procedimiento, y si checan el artículo 731, habla de los medios de apremio que se puede regular para cualquier acto procedimental dentro del proceso. Debe de ser inmediato, dice en base a los principios que rigen el artículo 841 y 842, que establece que este principio obliga a los integrantes de la Junta a estar en permanente contacto con las partes en conflicto, ¿sí? Y sus resoluciones deberán ser resueltas a verdad sabida, en conciencia y buena fe guardada, ¿sí? Atendiendo a ese principio, atendiendo a ese principio de buena fe guardada, que nosotros no podemos ser partícipes de un lado, o de otro lado. Es decir, nosotros vamos a ser imparciales, ni estamos a favor del patrón ni a favor del trabajador. La autoridad como tal debe de ser, como lo conocemos en la diosa de la justicia, ¿verdad? Ciega, ¿verdad? Sin favoritismo, sin nada. La balanza de la justicia se inclinará a quien demuestre procesalmente todo ese camino que la ley le va imperando dentro del mismo. El principio de oralidad. Este principio implica el procedimiento de la palabra hablada sobre la escrita. Sin embargo, recordemos que la historia nos ha encauzado cuando el constituyente del 17, a través de nuestro presidente Venustiano Carranza, ordenó a los legisladores de aquellos tiempos, en 1915, que inician las nuevas reformas a la Constitución de 1857, que era la que regía desde ese tiempo hasta 1917, como les comentaba, y que era una constitución ya obsoleta, no adecuada a las necesidades de los principios del siglo XIX, donde Venustiano Carranza, como les comentaba, insta a todo el constituyente para que a su vez lleve a cabo la causación para mejorar el sistema constitucional mexicano. Nuestra constitución es de tipo social. Si ustedes se preguntarán qué es de tipo social o por qué el maestro nos habla que es de tipo social, porque recordemos que la constitución es de carácter social porque vino a regularla a través de un sistema socialista. En aquellos tiempos la Rusia también estaba no independizando, sino ya había habido a la par con la de la revolución bolchevique y menchevique en contra del zar Nicolás II, y estos a su vez llevaron a cabo toda la causación para iniciar un nuevo proceso de Estado, un Estado socialista. Y recordemos que los marxistas-leninistas vinieron a intervenir también en las ideas en América Latina, donde se fue regulando ese sistema de que el pueblo era el que decidía y el pueblo era el que ponía. Y se tenía que establecer un sistema en el cual se reconocieran los derechos no solo del ciudadano, sino del trabajador. A través de la historia, y recordemos, México ha sufrido un sinnúmero de intervenciones, desde la intervención de que fuimos conquistados por España. Posteriormente, cuando nos sacudimos ese imperialismo español, llegaron los norteamericanos y provocaron una guerra, pero esa guerra fue provocada y
y nuestro jefe máximo en aquel tiempo, Antonio López de Santana, no pudo detener esa horda norteamericana y pues perdimos más de la mitad de nuestro territorio, como la historia no lo cuenta. Asimismo, a través del Tratado de Guadalupe se fueron regulando los diversos medios o mecanismos para que un extranjero no pudiera adquirir bienes. Y hablo de una constitución social porque allí aparecen dos artículos muy esenciales y muy primordiales que vinieron a regular este sistema social. El derecho de los trabajadores. Artículo 123 de la Constitución, que ustedes ya vieron en derecho laboral o no. El artículo 123 vino a regular ese derecho, ese plano de igualdad, ese principio de sustantibilidad, que regulan los intereses del patrón con los del trabajador. Y el constituyente del 17 dijo: hay que equilibrar esas fuerzas de poder, el trabajo y capital, y ese equilibrio lo vamos a regular a través de este artículo 123, donde se designan los derechos y obligaciones de ambas partes. Más sin embargo, pues como sabemos, la historia nos programa que la aparición del 123 no lo fue todo. ¿Quién iba a impartir esa justicia laboral en México si no había tribunales establecidos? Había una constitución que ya reconocía el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad entre el patrón y el trabajador, la efectividad entre capital y trabajo, ¿verdad? Luego entonces, con el devenir del tiempo, pues la historia nos marca que en 1931 aparece la primera Ley Federal del Trabajo, que vino a establecer ya los programas y en su defecto el desarrollo procedimental del derecho laboral. Aparece lo que es el derecho sustantivo en materia laboral, donde aparecen los primeros tribunales del trabajo, las juntas locales de conciliación y arbitraje, ¿sí?, que vinieron a devenir esa controversia entre patrón y trabajador. El patrón ya no se sintió tan protegido, tan poderoso como él era el pudiente, que contaba con el medio económico para poder llevar a cabo este proceso. Ahora ya no, se regulaba a través de esa Ley Federal del Trabajo ante un tribunal autónomo que fue erigido para la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Hasta aquí espero que esté todo bien explicado y bien entendido. Y continuando con la historia de este artículo 123, hay otro artículo que vino a implementarse y darle esa apología social a la Constitución de 1917. El artículo 27 de la Constitución, donde reguló la tenencia de la tierra. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Verdad? Tiene que ver mucho, porque de ahí surge la ley agraria. Más adelante ustedes van a ver esa materia de derecho agrario que les impartirá el maestro que corresponda, y que vino a devenir porque recordemos que a principios del siglo XIX México no era un país muy industrializado, sino era un país con un sistema más de tipo agrícola o rural que industrializado. Entonces también se protegían los derechos de la tenencia de la tierra y los derechos de los trabajadores de campo. Establece el artículo 5 la libertad de trabajo, el artículo 9 la libertad de asociación. ¿Qué es la asociación? Ya lo vimos en materia de derecho colectivo, ¿verdad? La asociación puede ser un núcleo de personas en la defensa de sus intereses, obviamente para que estos a su vez lleven a cabo la finalidad por la que se reúnen en la asociación. Tomando en cuenta que se fueron estableciendo diferentes tipos de mecánicas para la aplicabilidad de lo que es el derecho procesal del trabajo, recordemos que nosotros no podemos llevar a cabo este proceso o esa causación si no es por instancia de partes. La historia nos ha hecho ver la lucha social que hubo para poder llegar a lo que hoy conocemos en día derechos laborales. Derechos laborales que se consigna en la Constitución del 17 en su artículo 123 actualmente, que nos rige, ya modificada en muchos aspectos, pero bueno, a final de cuentas es una Constitución que nos rige y que regula la Ley Federal del Trabajo. Ha habido varias reformas en la Ley Federal del Trabajo, sustantivamente en 1980,
en el 90, en el 12 y hoy con las nuevas reformas a la modificación, con la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje, pero la aparición de los tribunales laborales que van a venir a regular esa defensa todavía de los derechos de los trabajadores y que se trasladará del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, los tribunales laborales impartidores de justicia, pero no se preocupen, la mecánica va a ser la misma, las formas van a ser diferentes, porque los derechos de los trabajadores no van a ser violentados, sino simplemente el procedimiento cambia. Y cambia para bien, no para mal. Entendámoslo como tal, nos tenemos que preparar un poco más, tenemos que llevar a cabo los procesos de certificación que el Estado y la legislatura nos van a pedir a nosotros, los que nos dediquemos no nada más a dar asesorías en materia de trabajo, sino también dar asesorías en cualquier área jurídica. El derecho del trabajo no se queda atrás, se está reformando, también va a ser oral, va a ser más o menos un tipo de procedimiento como en materia de derecho familiar o en materia de derecho penal. Perdón. El derecho procesal del trabajo, como les decía, esa instancia de parte. ¿Quién inicia el proceso laboral? ¿O cómo se lleva a cabo esa causación del procedimiento laboral? Entendámoslo como tal, pues el trabajador. ¿Por qué el trabajador? Muchas veces me dicen que no, el patrón no puede iniciar un proceso laboral. También. El proceso laboral o los derechos procesales del trabajo, si ustedes checan en su Ley Federal del Trabajo o en el libro que yo les estoy recomendando, que es y que se los vuelvo a poner, y que espero que lo compren porque les va a servir mucho como apoyo técnico, no nada más en su enseñanza universitaria, sino en su vida profesional. El derecho procesal laboral o derecho procesal del trabajo tiene varios procedimientos. El primero de ellos es el procedimiento ordinario. Bueno, el orden no importa, ¿verdad? Pero sí es importante cuál es el que vas a ejercer, que tú vayas conociendo. El derecho procesal del trabajo es el procedimiento ordinario donde un trabajador ejercita un derecho cuando se siente despedido, ¿sí? Y ese despido lo encausa con una demanda. Por eso hablábamos del principio de gratuidad. El principio de gratuidad quiere decir que el trabajador puede asesorarse a través de procuradores o un particular, pero el procedimiento es gratuito. Hablamos de la oralidad, ¿sí? La oralidad, si ustedes checan, pues ya existía, como les comentaba, desde hace mucho tiempo, con el cual el trabajador o el representante del trabajador podía acudir a las autoridades laborales en su momento y llevar el proceso de causación en materia de trabajo oralmente. Obviamente por uso y costumbre lo hace escritamente. La demanda se presenta escritamente, ¿verdad? No es como en el área penal que te puedes presentar ante las autoridades, hacer tu denuncia correspondiente y te hacen el levantamiento de tal, ¿sí? Decíamos, una de las cuestiones de los principios que rigen también en materia de trabajo es la economía. Este principio tiene por objeto dar una mayor celeridad al procedimiento, ¿sí? Y eso lo vamos a encauzar en el artículo 760 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? El principio de concentración, que se trata más que nada sobre las cuestiones planteadas durante el procedimiento, ¿sí? Que deben resolverse en un laudo, como les estaba mencionando, es decir, todo lo que se encauce dentro del procedimiento va a ser absorbido en una sola sentencia, en una sola resolución, y esta resolución, como les decía, se llama laudo. Sencillez, cuando hablamos de sencillez es porque ya no requiere formalidad especial para la formulación de la demanda. El trabajador obviamente puede presentar su demanda y si existe alguna controversia o algo que dirima o que sea contradictorio al ejercicio de ese derecho, la autoridad está obligada por suplencia únicamente al trabajador a requerirle para que precise qué ejercicio va a ejercitar. Hablábamos de los procedimientos del trabajo y el procedimiento ordinario es el procedimiento que se ejercita
por aquellos trabajadores que se sienten despedidos de sus trabajos. Lo hacen a través de su demanda laboral y esa demanda no tiene más que ejercitar acciones, ¿sí? Las acciones, recordemos que es el ejercicio libre que hacen los trabajadores. ¿Qué son acciones? Ejercicios, ejercitar, llamar, hacer, ¿sí? Para que el patrón se le haga el llamamiento correspondiente por medio de la autoridad y este a su vez venga y dé contestación a las pretensiones que tú ejercitaste vía de acciones. Y él lo pondrá, como dice la ley y como dicen los tratadistas en materia de derecho procesal, opondrá excepciones y defensas. ¿Qué son las excepciones y defensas? Es decir, ¿va a afirmar o va a negar? Si checa la fracción cuarta del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, dice el patrón dará contestación a la demanda, afirmando o negando, o haciendo propios los que considere pertinentes. Esas son parte de las excepciones y defensas que el patrón tiene que hacer valer dentro de un procedimiento. Y hablamos que el otro de los principios es dispositivo. Llamado de iniciativa o instancia de parte que se hace en el juicio laboral. Jamás puede operar oficiosamente y por lo mismo que nazca es necesario que los particulares lo promuevan. Cuando hablamos de dispositivo, cuando veamos el capítulo de caducidad, prescripción y preclusión, no es que la autoridad diga, ya tu derecho ya prescribió, tu derecho ya precluyó, tu derecho ya caducó. No es así. Es dispositivo, es decir, lo dispositivo es que tú tienes que ejercitar ese derecho y decirle a la autoridad, o pongo como excepciones la de prescripción, la de caducidad o la de preclusión, porque esa petición de parte no es de oficio, como les estaba explicando, lo que es el principio dispositivo. ¿Sale? De todos estos principios espero que se estén entendiendo. Si hay alguna duda, algún comentario, háganmelo saber y yo con gusto les devolveré vía correo o nos contactaremos con los medios necesarios para cualquier problemática que ustedes vayan teniendo. Otro principio es el inquisitivo. No hablemos de como aquellos tribunales de la Santa Inquisición, ¿verdad? Porque no era así. Cuando hablamos de inquisitivo dice, este principio es el contrario al que comentan con antelación y se funda en la facultad o potestad de la autoridad de proceder de oficio instando el procedimiento. Es decir, en base al artículo 771 y en base al artículo 685, cuando hay suplencia, te requiero y te hago la precisión. Si tú estás demandando una acción por despido injustificado y dentro de tus hechos dices, el día tal a tales horas tomé la decisión de abandonar el trabajo porque el patrón me disminuyó el salario. Y es todo. Al momento en que nosotros lo vemos, o que la autoridad lo ve, tiene la obligación consignada de decir, espérame, ¿qué estás ejercitando? Si estás ejercitando una acción de despido injustificado, ejercítala, pero te requiero para que me precises circunstancias de tiempo y modo y lugar, porque tu acción principal es de despido injustificado. Si tú me dices que abandonaste porque el patrón te disminuyó el salario, esa no es la acción correcta. La acción correcta aquí, chavos, es la de rescisión, indemnización por rescisión de la relación de trabajo. Y recordemos que son acciones rescisorias, ¿sí? Como tales, las acciones rescisorias son las encaminadas en el ejercicio libre que hace el patrón y que hace el trabajador. Recordemos sus clases de Derecho Laboral 1, artículo 47, dice, exime de la responsabilidad del patrón y te hace las 15 causales que se invocan en esa disposición legal de la Ley Federal del Trabajo. Y si nos repetimos el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, exime de la responsabilidad del trabajador, que es lo contrario, de rescindir la relación de trabajo. ¿Qué es rescindir? Rescindir la relación de trabajo es darla por terminada por alguna causa, ya sea inculcada por el patrón o ya sea inculcada por el trabajador. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si tú estás ejercitando una acción por rescisión, no estás obligado tú como trabajador a notificarle.
basta con que tú ejercites ese derecho y le requieras al patrón la indemnización por rescisión. Caso contrario, el trabajador. Por eso les digo, recordemos sus clases de Derecho Laboral 1, que les hayan comentado cuál es la forma en la que se ejercita una acción rescisoria. El patrón sí tiene la obligación administrativamente de ejercitar ese derecho, informarle al trabajador las causas y motivos por los cuales le está rescindiendo la relación de trabajo. Es decir, invocar cualquiera de las 14 causales. Si hablo de 14 porque hace ratito les dije 15, pero recordemos que la fracción 15ª, si ustedes la checan, habla de analogía. La analogía es una cuestión igual, semejante, similitud, ¿verdad? De la que se desprende algún hecho consignado en las 14 causales, que ustedes ya tienen conocimiento. Bueno, estás ejercitando una acción de despido injustificado, pero dentro de tus hechos me inculcas una cuestión de acción rescisoria. Son acciones contrarias, ¿sí? Por eso es inquisitivo este principio, es decir, espérame, no puedes ejercitar una acción así. Y solamente, como les vuelvo a repetir, es únicamente el trabajador al que se le da ese derecho para que él pueda ejercitar en vía rescisoria cualquier causal de rescisión. También el patrón, como les comentaba, pues, pero digo, el patrón sí tiene la obligación de informarle vía administrativa a través de un documento que se llama aviso de rescisión de la relación de trabajo. Y y todavía va más allá, si el trabajador se negare a recibir el aviso de rescisión, el patrón tiene la obligación de informar a la autoridad en su oportunidad y decirle y ponerle de conocimiento de que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión y ejercita un procedimiento que se llama vía paraprocesal voluntaria. Esa vía paraprocesal voluntaria, que es otro procedimiento que vamos a ver más adelante, es un ejercicio donde el patrón solicita la intervención de la autoridad para que le notifique al trabajador las causas y motivos de la terminación de la relación de trabajo. ¿Vale? Ahora bien, el trabajador, como les decía, no tiene obligación, pero él lo hace en la demanda. Por eso es que vuelvo a lo mismo, no quiero ser muy reiterativo en ese aspecto. El trabajador se le requiere para que precise qué acción estás ejercitando, despido injustificado o acción rescisoria. Porque si es acción rescisoria, opera la acción que encuadra el artículo 51 y házmela saber en tus hechos cuáles son las causas y motivos por los cuales tú rescindiste la relación de trabajo. ¿Sale? Y ahí va aparejado una cuestión que les quiero comentar, como es en el sentido de que el trabajador a veces no, o el abogado a veces se les olvida ejercitar ciertos derechos y no los ejercita y después los quiere reclamar cuando ya está precluido su derecho. El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece las acciones de indemnización, que son 20 días por año. Estos 20 días por año procede solamente en 4 puntos. Si ustedes no lo recuerdan, se los voy a recordar. Primer punto: cuando ejercitas la acción de rescisión, es decir, tú invocas la acción rescisoria como trabajador y como la estás ejercitando, no nada más vas a reclamar la indemnización por rescisión, vas a reclamar 20 días por año laborado. Te lo permite la ley, ¿sabe? Pero también siempre y cuando demuestre el trabajador que efectivamente se dio esa causa de terminación por rescisión de la relación de trabajo. ¿Sale? Porque aunque lo hayas invocado, pero no lo acreditaste, no vas a tener derecho ni a la indemnización, ni a la acción, ni a los pagos de 20 días por año. No confundamos, les aclaro también porque luego a veces se confunde, el pago de 12 días por año, que es el pago de prima de antigüedad, que prevé el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. La prima de antigüedad se paga siempre y cuando se justifique la separación, ¿sí? Es decir, si el trabajador demuestra, ¿sí?, que se separó o que fue separado de sus labores injustificadamente, pero él justifica, el patrón está obligado a pagarle esos 20 días, esos 12 días por año, ¿sale? No así si no lo acredita. Pero si recordemos en sus clases de Laboral 1, la prima de antigüedad, dice el artículo 162, se pagará a aquellos trabajadores que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Y muchos dirán, entonces, ¿para qué la reclamo? Si la ley me dice que debo de tener 15 años de servicio por lo menos. Sí, eso es
para que tú tengas derecho al pago de prima de antigüedad sin necesidad de entrar a un procedimiento o sin necesidad de entrar a un conflicto, porque el legislador estableció que el trabajador tendría derecho a ese pago de prima de antigüedad por un principio de lealtad hacia el patrón durante ese tiempo, independientemente de cómo haya terminado la relación. Pero tener más de 15 años de servicio te da ese derecho a reclamarle al patrón el pago de 12 días por año. Y si checa la fracción tercera del artículo 162 que les estoy señalando, dice, dependiendo de la justificación o la injustificación. Es decir, si se justifica, como les vuelvo a repetir, por parte del trabajador que fue despedido injustificadamente, entonces este tendrá a su vez el derecho de reclamar esos 12 días por año. ¿Sale? Espero que no haya habido alguna duda. Si la hay, les hago la reiteración, la invitación que me lo hagan saber. Espero que haya comprendido la diferencia entre el pago de 20 días y el pago de 12 días. ¿Sale? Cuando hablamos de suplencia, pues hablamos, ese es otro principio que rige y ya lo comentamos, se da aparte del inquisitivo y la suplencia. Y uno de los principios básicos en materia de trabajo, y no nada más de trabajo, en todos los procedimientos, es el principio conciliatorio. ¿Qué es el principio conciliatorio? El principio conciliatorio es cuando la autoridad tiene que advenir a las partes, hacerles ver las consecuencias que implica irse a un juicio. No basta el simple hecho de ejercitar un derecho y decir ya gané, porque muchos trabajadores al momento en que presenten su demanda dicen, el patrón tiene que pagarme 90 días, me tiene que pagar mis salarios, me tiene que pagar hasta la risa, mis vacaciones y todo lo que ustedes quieran. No, señores. Siempre les vuelvo a decir, se le pagará siempre y cuando se demuestre por parte del trabajador. Pero antes de demostrar, la facultad que tienen las autoridades laborales, y en su defecto también ustedes como asesores jurídicos, es llevar procesos conciliatorios. ¿Qué es una conciliación? La conciliación como tal tiene un sinnúmero de definiciones. Entendamos la conciliación como el advenimiento, el allegamiento, la facultad que tienen las partes para intervenir y decidir si proceden o no proceden dentro del procedimiento, y si no proceden porque llegan a un convenio y finiquitan. Más adelante llevarán una materia que se llama medios alternos de solución de controversias, que será impartido por su maestro en su oportunidad. Y esos medios alternos de solución de controversias es cuando el trabajador se utilizan al patrón y al trabajador se utilizan los diferentes medios, como son la autocomposición, la heterocomposición, la conciliación, el arbitraje, la mediación o cualquier otro tipo de proceso que lleve a las partes a concluir el juicio, que no haya ningún problema dentro del procedimiento. ¿Y cómo se les adviene? Yo debo decirles que este año he cumplido 30 años de servicio en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Guanajuato. Inicié en Celaya, Guanajuato, y voy a concluir aquí en Irapuato, Guanajuato. Me siento bien, pero a la vez me da nostalgia, ¿verdad? Recuerdo mis primeros días cuando entré al tribunal, y ahora que ya estoy en proceso de jubilación, iniciando mis procesos de jubilación, recuerdo mi primera conciliación, sí, que no fue fácil, no es fácil, y más cuando no tienes una preparación en su momento, ¿verdad? Porque pues obviamente todo esto va encaminado en un cauce, ¿verdad? Te van capacitando conforme lo vas necesitando, ¿verdad? Pero y recuerdo mi primera conciliación, porque lo primero nunca se olvida, como dice, ¿verdad? Entonces recuerdo mi primera conciliación fue en un asunto de Tarimoro, Guanajuato, que era un campesino con un señor agricultor, y pues lógicamente gente de campo, con todo respeto y sin menospreciar a la gente, pues tercos se dan, como son todas las gentes, se dan. Y pues yo no sabía ni cómo entrarle, y oiga, miren esto y esto otro, y pues resulta que no había nada. Emiliano, a ver si se está... Y
pues platiqué con las partes, y les hice ver, ¿no se grabó? Y les hice ver cuáles eran las circunstancias que tenía que llevarse a cabo en un procedimiento. Creo que no me fue mal, porque al final de cuentas, aunque no nada más fue una entrevista, fueron varias entrevistas, llegamos a una conciliación, se llegó al finiquito y llegó a un buen término. Lo que ustedes como negociadores o conciliadores o en su defecto tenemos que hacer es, pues, es advenirles, ¿verdad? Recordemos que todos los procedimientos llevan un tiempo. Ese tiempo, a mí a veces como funcionario me preguntan, oiga, licenciado, ¿y cuánto va a durar el juicio? No lo sé. La verdad no lo sé, ni te quiero mentir. La ley nos establece en tiempos, la Constitución también nos da tiempos, pero esos tiempos los rebasamos en demasiado, no por gusto, ¿verdad? Y también a veces interviene el factor humano de ustedes como partes, porque ustedes están ejercitando un derecho y ustedes son los que le dan esa continuidad al procedimiento, ¿verdad? Si no le dan esa continuidad al procedimiento, pues obviamente no van a poder llevar a cabo una conciliación. Es decir, si no se arreglan en una primera instancia, nosotros como conciliadores o como mediadores les insistimos en todas las fases procedimentales. Esas fases procedimentales intervenimos a través de esa media de conciliación. La conciliación es un punto importante porque recordemos, a mí la experiencia me ha hecho ver que habrá un ganador material, pero para mí las dos partes pierden. Y pierden porque no nada más es por la cuestión del tiempo que van a tener que meterle a su procedimiento, sino pierden económicamente, porque ese es uno de los factores que yo descubrí, que les hago saber a las partes cuando están conmigo en la negociación, y les digo, recuerden que este es un juicio que no va a durar 2, 3, 4, 1 año, 2 años, 3 años, lo que tenga que durar va a durar. ¿Por qué? Porque usted está ejercitando un derecho, y ese derecho se tiene que agotar hasta sus últimas instancias, aun cuando recurra al juicio de amparo. Y de hecho, el juicio de amparo, pues van a ir más gastos, se da. Y el juicio no va a estar en la localidad donde llevas a cabo tu procedimiento, sino va a estar en la capital del estado, en Guanajuato, donde está la ciudad judicial y donde están los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de circuito, que son los que llevan a cabo el juicio de amparo. El juicio de amparo ya lo veremos más adelante en materia procedimental laboral, pero como les decía, lleva tiempo un proceso, implica gastos. No nada más es un riesgo de que se gane o se pierde, sino implica gastos. Y a veces les aclara a uno, porque me ha tocado en mi función pública, que luego en ocasiones vienen los trabajadores y los patrones y me dicen, oiga, licenciado, ¿y quién me va a pagar lo que yo invertí dentro del juicio? Pues nadie. En materia de trabajo no hay el concepto de gastos y costas que ustedes ya conocen, y que implica que quien gane un juicio en otras áreas jurídicas, obviamente, en materia civil, sobre todo en materia familiar, el que gane un juicio puede requerirle al que perdió, págame lo que yo invertí dentro del juicio, ¿sí? Y en vía incidental, obviamente, ya saben ustedes el procedimiento. Aquí en materia laboral no. Lo que ustedes le inviertan, le van a invertir. Y yo sí lo puedo decir, chavos, con conocimiento de causa, que el hecho de que ejercites un derecho hasta el final, si te da un triunfo, qué bueno. Yo les digo, si tu satisfacción era haberle ganado a un patrón el juicio, pues qué bueno, que lo ganaste. Pero ¿qué ganaste? Yo siempre les digo, pónganlo en la balanza, ¿sí?, de la ganancia y la pérdida, porque hay que ver qué ganaste realmente. Y la verdad, hay ocasiones en que el patrón dice, no, ya no le pagué lo que quiso, y ya le pagué poquito, y no hubo problemas, y ahora sí que ya se muere el trabajador. Pues ¿qué tan poquito le pagaste? Pues X cantidad. Pero ¿cuánto le invertiste a tu juicio? Pues X cantidad a la sumatoria. Y el trabajador igual, yo le gané al patrón y todo esto, y resulta que ya lo condenaron a esto. Pero ¿cuánto le ganaste? Tanto. Pero ¿cuánto le invertiste a su juicio?
Y yo hablo en esta cuestión de que considero que no hay ni ganador ni perdedor, que todas las dos partes pierden. Sí habrá un material, pero le invertiste tiempo, pero le invertiste dinero. A veces dentro del procedimiento quedan tablas, es decir, lo que tú recuperaste se condena, lo gastaste en el procedimiento. O lo que tú no pagaste en el procedimiento, lo que no gastaste en el convenio que pudiste haber hecho con el trabajador, lo gastaste en el procedimiento. O sea, no hay pérdidas ni ganancias, ¿ok? Cuando quedan tablas. Pero sí hay pérdidas cuando se invierte más de lo que se obtuvo, ¿sí me explico? A lo mejor obtuviste un lado favorable en 50,000 pesos, pero le invertiste 60,000 pesos, entonces no hay ganancias, hay pérdidas. Y eso es, por eso siempre digo a las partes, pues un juicio es un juicio y dura lo que dura. Tengan mucho cuidado porque el juicio les va a tocar ver que tienen que invertir dinero. Ese dinero obviamente no es redituable, es decir, no se les reintegra, es la inversión que ustedes le van a hacer a su procedimiento. Espero que se haya entendido hasta aquí. Ya hemos iniciado un poquito en cuanto a la cuestión académica de la universidad, cómo se van a llevar los procesos de calificación. Recuerden subir sus tareas en plataforma también, porque las tareas son parte de su calificación. Porque luego me dicen, maestro, yo tengo problemas en mi plataforma. Si ustedes tienen algún problema en plataforma, salvo que sea económico, pues hay que ir con las compañeras coordinadoras para que les digan con quién acudir o qué es lo que hay que hacer. Si es otro tipo de problemática, igual hay que ir con las compañeras coordinadoras que nos están asesorando y apoyando para ver qué es lo que se va a hacer. Perdón, qué es lo que se tiene o se va a hacer. Ahora bien, les vuelvo a reiterar, la calificación que ustedes tengan es la que sacan, ¿verdad? Yo no quito ni pongo, yo les doy la calificación que ustedes realmente obtengan. Si hay alguna duda, un comentario, me lo hacen saber. Hasta aquí espero que se haya entendido. Iniciamos lo que es el procedimiento, instancia de partes, que vamos a ver más partes dentro del procedimiento. Vimos los principios que rigen en materia de trabajo, artículo 685, vinculándolo a sus disposiciones legales. Aunado a eso, también vimos lo que es el procedimiento laboral. Y para concluir con el procedimiento laboral, recordemos que son dos fases. El procedimiento conciliatorio, que ya les habíamos platicado, el procedimiento de demanda y excepciones, que es cuando el actor ratifica o modifica o adiciona su demanda en base a la fracción segunda del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, y que el patrón está obligado a oponer excepciones y defensas en base a la fracción cuarta del artículo 878 ya señalado. Una vez concluida esa fase de demanda y excepciones, la siguiente fase es la de ofrecimiento de admisión de pruebas. Es decir, el actor va a acreditar sus acciones mediante pruebas, que también vamos a ver en el capítulo posterior, que son las pruebas, y vamos a ver también el demandado cuando ofrece sus pruebas para acreditar sus excepciones y defensas. Hasta ahorita espero que todo esté entendido. Si hay alguna cuestión que no se entienda, les vuelvo a hacer la invitación. Ya les indiqué cuáles son las formas de calificación y lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Si hay alguna duda o algún comentario, al rato en su oportunidad les señalaré cuál es mi correo institucional para que de ahí me manden todas las dudas o comentarios que tengan. Por ahorita nada más vamos a dejarlo en esta sesión. Voy a continuar en otras sesiones para que se vaya entendiendo. Ahorita este es el preámbulo, el inicio de lo que es el proceso del trabajo. Espero que se esté entendiendo. Si hay alguna cuestión que no se entienda o no se haya entendido, les vuelvo a hacer la invitación y estoy a sus órdenes, muchachos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Por hoy doy por concluida esta sesión. ¿Sale? ¿Dónde le aprieto? Perdón, que me están ayudando. Esto es nuevo para mí.